Gustavo Vera, legislador porteño. La política argentina es muy vertiginosa. Llegaste a la legislatura como miembro de UNEN y hoy en día sos fundador y miembro, por supuesto, de Bien Común. ¿Por qué no nos explicás un poco cómo ves el país hoy, cómo ves la ciudad hoy, cuál es tu posición política frente a las cosas que están pasando? Si ustedes revisan la campaña de UNEN, donde yo encabecé la lista como legislador, por el lugar que tenía como referente de la Alameda, van a ver que todas las cuestiones que yo planteaba en la campaña son las que desarrollamos a lo largo del tiempo. UNEN nació como una alternativa tanto al kirchnerismo como al PRO, concretamente, y particularmente con fuertísimas críticas, digamos, a la gestión que tenía el PRO respecto al tema vivienda, al tema urbanización, al tema no creación de trabajo. Planteamos abiertamente que la política era un servicio al pueblo, en la forma más alta de calidad, que nos parecía un disparate que los legisladores ganaran 7 o 8 veces más que el pueblo, que tenían que equipararse con el salario de un director de escuela de hospital, y efectivamente nosotros esto lo llevamos a debate, perdimos 47-4. A pesar de eso, desde que asumí hasta entonces, vivo con un salario de un director de escuela y no obstante eso, soy el tercer o cuarto bloque que más proyectos de leyes y declaraciones presentó. Por lo tanto, vivir con un sueldo normal como todo el mundo no impide que seamos eficientes y productivos. Sigo trabajando muchísimas cosas en común con Pino Solanas, que encabezó la lista de senadores en aquel momento. Seguimos articulando cosas, de hecho estamos preparando un congreso sobre el cuidado de la casa común con Alberto Rodríguez Sá, con la Academia Pontificia, que se realizaría en abril. Y bueno, la que ha desertado ha sido Lilita, que terminó jugando a favor del PRO, después de que había dicho que el PRO tenía una matriz de corrupción casi genética, lo dijo en la campaña. O sea, ustedes pueden revisar los archivos, yo en la campaña dije exactamente lo que iba a hacer, que es lo que estoy haciendo. Ahora Lilita dijo algo muy diferente a lo que está haciendo ahora. Entonces, en todo caso, no es que saltamos de un lugar a otro, sino que resguardamos las promesas que le hicimos al electorado por la cual nos votó y tratamos de honrar, digamos, para lo cual fuimos votados. O sea, tanto las propuestas de campaña como la actitud que íbamos a tener en la legislatura, que era sin código de omertá y sirviendo al pueblo. Como referente de la lucha contra el trabajo esclavo, ¿qué opinás sobre la llegada de Uber a Buenos Aires, a la Argentina y a Buenos Aires en particular? Que si bien no llega a ser una forma de esclavitud en el trabajo, sí es una gran precarización y una gran inseguridad tanto para el chofer como para los terceros transportados, porque viajan sin seguro, conducidos por un chofer que quizá no tiene registro profesional, al que no se le pide certificado de antecedentes penales. ¿Cuál es tu análisis sobre ese tema? Que me parece que es una flexibilización laboral salvaje de facto, digamos que el gobierno se hace el distraído, el gobierno de la ciudad, como se han hecho los distraídos en muchas partes del mundo, frente al ingreso de una multinacional que tiene para aguantar suficiente capital, y que pretenden de alguna manera convertir en un hecho consumado la destrucción, digamos, del convenio colectivo de trabajo de los trabajadores del taxi. Y que después, como premio consuelo, pretendió otorgar una aplicación a la cual nosotros nos opusimos, porque esa aplicación era un premio consuelo que no servía para nada, que no había pasado por la Comisión de Presupuesto, cuyos fondos se resuelven discrecionalmente, digamos, sin que los legisladores hayan podido estipular y analizar si era eficiente, si era efectivo, si servía trabajarlo en el orden local o articularlo en el orden nacional. Bueno, lo cierto es que el premio consuelo es muy poco en relación a la destrucción serial que significa el ingreso de Uber, donde el gobierno hace como si, es como en Titanes en el Ring, hace como si se peleara con Uber, pero de hecho lo está aceptando, del mismo modo que han creado, por ejemplo, jardines de primera infancia sin docentes, o pagando a los docentes un salario inferior al convenio colectivo. En muchas ramas de la economía están permitiendo la flexibilización laboral de facto. La industria indumentaria. Tenés más de 3.000 talleres clandestinos en la ciudad, donde no se cumple el convenio colectivo del SOIVA, ni el de cortadores, y el gobierno se hace el distraído hasta que cada tanto hay un incendio como el de Luis Viale o el de la calle Páez, hay muertos, y ahí hacen como si
digamos, espasmódicamente hacer un par de inspecciones y después vuelve de vuelta de nuevo a recrearse un escenario de precariedad laboral extrema, ¿no? Claro, nosotros en nuestro rubro lo vemos muy claramente con el tema de las remiserías, donde por ahí hay una remisería legal, pero con remises truchos. Tienen 2 o 3 habilitados en el mejor de los casos y el resto ilegales. Remises truchos que afectan mucho al taxista y prácticamente nos han sacado de los barrios. No solamente remises truchos, combis truchas. 11 es un festival. Dietrich en esto se ha especializado en hacerse el distraído. Y ahora es ministro de Transporte Nacional. La verdad que da un poco de temor. Porque son combis, son remis que no tienen absolutamente ningún tipo de control. El servicio es de alguna manera, no sabemos qué características tiene el servicio. Bueno, y están esperando de alguna manera que alguna tragedia instale el tema. Cuando esto se lo puede evitar perfectamente. O sea, me parece que forma parte de generar estas situaciones de caos deliberada, donde lo que se intenta es la flexibilización laboral de facto, concretamente en muchas ramas de la economía. ¿Falta la decisión política para hacer este control o es un tema de presupuesto? Que no hay presupuesto, no hay personal, no hay infraestructura para hacer el control. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un presupuesto que es un escándalo de riqueza. Para que vos te des una idea, nosotros tenemos en este momento 3 millones de habitantes y tenemos un presupuesto de 172.000 millones de pesos. Matanza tiene 2.200.000 habitantes y tiene un presupuesto este año de 5.000 millones de pesos. O sea, es una diferencia monstruosa, ¿sí? No hay ninguna excusa acá para que no se creen puestos de trabajo, para que no se ayuden a las pymes, para que no se sostenga el convenio colectivo. Es simplemente la avaricia de la máxima ganancia, es el contubernio y el conflicto de intereses entre el gobierno y los amigos del gobierno en distintas ramas de la economía. Hoy, por ejemplo, en la legislatura se está votando el Paseo del Bajo, que nosotros llamamos el Paseo Calcaterra, porque en realidad es un escándalo, digamos, de millones y millones de dólares, más de 800 millones de dólares, para favorecer a Primo de Macri, incluso violando normativas anteriores que establecían que esos lugares fueran para escuelas, entre otras cosas, y ahora son para edificios, digamos, de los amigos del gobierno. O sea, se está malgastando concretamente el presupuesto de la ciudad, no en crear fuentes de trabajo, no en crear acceso a la vivienda, no en crear mejores condiciones de vida, sino que se lo está malgastando en obras, digamos, al servicio, o en tuertos, al servicio de amigos del poder. Contanos un poco de qué se trata la fiesta del millón. La fiesta del millón es celebrar que tenemos el orgullo de caminar con la frente alta, de que vivimos con el salario de un director de escuela, de que somos uno de los bloques más eficientes de la legislatura en materia de presentación de leyes y en materia de declaraciones y pedidos de informe, e incluso judicialmente tenemos una actividad muy fuerte, también socialmente tenemos una actividad muy fuerte, y todos vivimos, digamos, como vive el común de los trabajadores. Celebramos que ese millón de pesos que no nos corresponde, no es caridad, estamos devolviendo concretamente lo que pensamos que no nos corresponde. Si hoy los legisladores hubieran votado el proyecto de ley que propusimos nosotros en diciembre de 2014, que se lo trató sobre tablas y que perdimos 47-4, probablemente hoy estarían más preocupados los diputados por la paritaria docente, ¿sí? Porque si el sueldo estuviera atado al salario de un director de escuela, entonces la suerte de los médicos o los docentes le interesaría a los diputados y no dirían disparates como el que dijo Gabriela Michetti, de que un salario de 9.000 pesos está bien, porque si es doble turno son 18.000. Yo le invito a Gabriela Michetti a que devuelva el salario y se quede con 18.000 pesos y me cuente cómo hace para llegar a fin de mes. Yo vivo con el salario de un director de escuela, que es 32.000, 33.000 pesos, y realmente no me es fácil, pero me considero un privilegiado porque la mayoría de la población económicamente activa no llega ni a palos a ese salario. Con lo cual, hoy la gente está sufriendo mucho, y bueno, y a veces los legisladores cuando ganan 80.000 o 150.000, como los diputados nacionales, aunque sean honestos, es como que viven en una nube, un costo de vida que no tiene que ver con la realidad, y se acostumbran de alguna manera a estar fuera de la línea, de alguna manera en la que están sufriendo millones de argentinos en este momento. Sí, muchas veces utilizando excusas como que si no ganaran eso, se volcarían en la actividad privada porque no sería negocio servir al pueblo, digamos.
Sí, lo más interesante de nuestro ingreso a la legislatura o nuestro paso con la legislatura, primero que vamos a dejar el precedente de que, ante escribano público, de que todos los meses devolvimos la parte del salario que no nos correspondía a cientos de organizaciones de la sociedad civil que hacen realmente maravillas y multiplican los panes de una manera increíble. Segundo, vamos a demostrar que tenemos un nivel de productividad en materia de presentación de leyes muy bueno. Y tercero, aprendimos mucho porque sabíamos la lógica del corrupto. Lo que no conocíamos era la lógica del honesto, ¿sí? Es interesante esto porque el honesto que llega a un cargo público elegido por el pueblo, cuando se convierte en senador o se convierte en diputado, ni hablar diputado provincial, ¿no? Donde en La Plata, ¿quién se entera de qué, no? Empiezan a tener un ingreso que es muy alto por referencia inclusive a su actividad aún siendo profesional. Porque ponele, director de escuela, máxima antigüedad, más de 35 lucas no ganás. Director de hospital, lo mismo. Si sos un profesional muy exitoso, digamos, podés estar en los 40, 50, 60 mil pesos. Siempre vas a estar por debajo del salario de un legislador. Bien, cuando vos te acostumbrás a un salario de legislador, o sea, un salario fuera de la realidad del mercado de la población económicamente activa, toda tu familia se empieza a acostumbrar a eso, entonces vos vas en esos 4 años, de alguna manera, generando gastos, ¿sí? De acuerdo a ese salario. Que la cuota de la escuela privada, que empezaste con la cuota de un auto, que empezaste con la cuota de esto y de aquello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al final del mandato, ¿sí? Aunque vos no hayas votado ninguna ley en contra de tus convicciones, aunque mantengas tus principios bien altos, lo cierto es que se produce una crisis familiar, porque la familia se acostumbra a un nivel de vida que no tenía que ver con la realidad. Entonces vos llegás a tu casa y te empieza a decir viejo o vieja si sos mujer, mirá que tenemos que pagar la cuota de los pibes, mirá que nos metimos en la cuota del auto, mirá. Bueno, entonces vos ves en los años donde hay, digamos, recambio de mandatos en la legislatura, ves votaciones extrañas de gente que siempre fue honesta, ¿sí? Y que después termina votando cualquier cosa, porque aunque no cuele en una lista, le inventan que es director de la oficina de no sé qué, con un salario parecido al que cobraba como legislador, ¿sí? Yo los invito a que ustedes estudien la historia de todos los legisladores que pasaron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuántos volvieron a su trabajo de origen, ¿sí? Es interesante porque los 2 dedos de una mano te sobran, ¿sí? O sea, te sobran para mencionarlos. ¿Y cuántos están en este momento en cargos jerárquicos donde ganan salarios similares al que gana un legislador? Coincidencia, ¿no? Aprovechando tu cercanía espiritual con el Papa, aprovecho para preguntarte cuándo crees que vendrá a la Argentina, porque hay millones de argentinos que estamos esperando esa visita. El Papa va a venir a la Argentina cuando considere que es un factor de unidad y no de división, ¿sí? Así que la fecha puede ser en cualquier momento cuando él considere que es un factor para unir al pueblo y no para dividirlo. Muchas gracias, Gustavo.